Imagina un tren diseñado para tragarse montañas enteras de nieve en segundos. Ahora imagina otro que terminó costándole la vida a la persona que lo inventó. La historia del ferrocarril no es solo rieles y locomotoras aburridas. Está llena de máquinas tan extrañas que parecen sacadas de la mente de un científico loco y de historias que la mayoría de la gente jamás escuchó. Algunas de estas ideas funcionaron tan bien que todavía siguen en uso. Otras fracasaron de formas que nadie esperaba. Y al menos una terminó en tragedia. Vamos a recorrerlas todas, de la más bizarra a la más oscura. Hay una máquina ferroviaria que parece sacada de una película de terror industrial. Una rueda gigante del tamaño de una habitación, girando a toda velocidad mientras avanza directo hacia ti sobre los rieles. A primera vista no parece un tren, sino algo diseñado por un villano de cómic. Se llama quitanieves rotativo, y su único propósito es destruir nieve. Cuando las tormentas de invierno entierran las vías bajo ventisqueros más altos que el propio tren, los quitanieves normales simplemente no alcanzan. Ahí es cuando sacan a este monstruo giratorio. La rueda frontal gira a una velocidad brutal, devorando capas de nieve compacta y lanzándolas lejos de las vías como si fueran proyectiles. Algunos de estos quitanieves tienen más de 100 años y solo se usan durante las peores tormentas del año. Pero aquí está lo más extraño de todo. A pesar de parecer una de las máquinas más poderosas jamás construidas, la mayoría de los quitanieves rotativos no pueden moverse solos. Necesitan que una locomotora los empuje por detrás para poder atacar la nieve. Así que esta bestia que parece una picadora de carne ferroviaria es, en realidad, apenas un accesorio. Y si crees que esto ya es extremo, espera a conocer lo que pasó cuando alguien decidió ponerle un motor de avión a un vagón de tren, y todo salió mal. En la Unión Soviética de los años 20, un ingeniero llamado Valerian Abakovsky tuvo una idea que sonaba brillante sobre el papel. Tomar un vagón ligero y montarle un motor de avión completo, con hélice y todo, para que alcanzara velocidades imposibles para la época. El resultado se llamó Aerowagon, y durante las pruebas funcionó incluso mejor de lo esperado. Se probó en una ruta entre Moscú y Tula, transportando a varios funcionarios soviéticos de alto perfil, y la velocidad alcanzada sorprendió a todos los presentes. El problema llegó en el viaje de regreso. El vagón, demasiado rápido para las vías de la época, perdió el control y descarriló violentamente. Varias personas a bordo no lograron sobrevivir, entre ellas el propio Abakovsky, el hombre que había diseñado la máquina. Lo que comenzó como un experimento de velocidad, terminó como una de las pruebas ferroviarias más trágicas de la historia, y un recordatorio brutal de que no toda innovación llega sin un costo. Pero la obsesión por combinar trenes con tecnología que no pertenecía a los rieles no terminó ahí. Unos años después, en Alemania, alguien tuvo una idea parecida, aunque esta vez no fue tan letal. Esta historia suena a una idea brillante que debería haber funcionado. Entonces, ¿por qué nunca despegó? El Schienenstraßen Omnibus fue uno de los experimentos de transporte más ambiciosos del siglo XX. Desarrollado en Alemania, este vehículo híbrido podía funcionar como un autobús normal sobre carreteras públicas y al mismo tiempo viajar sobre rieles ferroviarios gracias a un sistema de guía retráctil. La idea era simple pero ingeniosa. Los pasajeros podrían quedarse en el mismo vehículo sin tener que transferirse entre buses y trenes, haciendo los viajes más rápidos, especialmente en zonas rurales. Sobre el papel, parecía una solución perfecta. En la práctica, resultó costoso de mantener, requería infraestructura especializada y nunca ofreció suficientes ventajas frente a los autobuses y trenes convencionales. A medida que los sistemas de transporte evolucionaron, el concepto simplemente se desvaneció. Hoy sigue siendo un ejemplo fascinante de lo que pasa cuando los ingenieros intentan fusionar dos formas de transporte completamente distintas en una sola máquina. Pero si crees que combinar un bus con un tren es extraño, espera a ver lo que hicieron en los Alpes suizos para resolver el problema de las pendientes imposibles. Este tren demuestra que, a veces, la idea de ingeniería más rara termina siendo la más brillante. Se llama Stoßbahn en plena montaña, y está en como Suiza, vemos en el video. donde tiene el título del ferrocarril de pasajeros más empinado del planeta. Que permiten ir En su amoldando punto la más posición de las inclinado, la vía cabinas sube con una conforme pendiente va del ascendiendo en la 110%. Esta Algo que es una dejaría de a esas cualquier experiencias. pasajero en Sus un tren cabinas son normal cilíndricas prácticamente y se mirando hacia nivelan el solas cielo. mientras Así va que los subiendo. ingenieros De esta tuvieron que forma, pensar llegar hasta diferente. la cima. Is the latest design in Swiss public transport. The world's steepest funicular whisks passengers almost 1,500 meters above sea level to the mountain village of Stuss in central Switzerland. A más de 1.300 Desde afuera, metros de altura, estas nos cabinas regalan giratorias unas hacen vistas que el tren alucinantes. parezca una rueda de hámster. Its barrel-shaped carriages adjust their floors so passengers can stand upright
flight whilst it climbs towards the Pero este Alpine diseño Plateau inusual and permite inclines que above. miles de que las pasajeros veamos suban casi la de forma montaña vertical. con seguridad Y lo mejor de cada todo año. es la gran A velocidad veces, a la que las viajan. ideas más Estas extrañas cabinas realmente tardan son las solo mejores. 4 minutos en llegar hasta Ahora, la si cima. Vivencias pensabas que únicas ponerle un que se motor de pueden avión vivir a en un Suiza. tren era cosa del ¿Crees que en pasado algún lejano? momento logremos Espera a tener conocer cabinas lo que como pasó en estas en Estados Unidos Argentina que en pleno permitan... 1966. Surge una máquina que encarnó el espíritu Esta idea suena indomable de la completamente innovación. loca, y La honestamente lo era. M497 pago sobre En rieles. 1966, Un experimento los audaz que ingenieros del fusionó la ferrocarril aviación New York militar con el Central ferrocarril buscaban civil, formas de aumentar la alcanzando velocidad de los trenes 295 sin tener que kilómetros por hora. reconstruir toda la red En una ferroviaria era desde donde la cero. alta velocidad Su parecía solución un fue sueño tan lejano. simple como En un descabellada. mundo que hoy Tomaron un celebra vagón trenes diésel 86. estándar y le montaron encima dos motores a reacción sacados directamente de un avión. A esta máquina experimental la llamaron M497, aunque hoy se la conoce más por su apodo, el escarabajo negro. Se probó en un tramo recto de vía en Ohio, donde los ingenieros querían descubrir hasta qué punto podían empujar el límite de las ruedas de acero sobre rieles de acero. Durante las pruebas, alcanzó velocidades de más de 180 millas por hora, algo extraordinario para la época. El proyecto nunca estuvo pensado para transporte público, ni uso a largo plazo, pero entregó datos valiosos sobre la estabilidad ferroviaria a alta velocidad. Al final, el escarabajo negro se convirtió en un recordatorio extraño pero importante de que el progreso en ingeniería a veces nace de los experimentos más inesperados. Y hablando de experimentos inesperados, hubo alguien que decidió que los trenes ni siquiera necesitaban tocar el suelo. Hubo una vez una idea de tren que intentó flotar sobre las vías como un avión, y en realidad llegó a construirse como prototipo funcional. En la década de 1930, el ingeniero escocés George Benny creó el Railplane, un concepto de ferrocarril suspendido donde las cabinas de pasajeros colgaban de una estructura elevada en lugar de apoyarse sobre rieles tradicionales. El objetivo era resolver un problema creciente de la época: cómo moverse más rápido que los trenes convencionales sin interferir con las redes ferroviarias ya existentes. La solución de Benny fue elevar todo el sistema por encima del nivel del suelo y darle su propio camino de alta velocidad a través del aire. Para hacerlo aún más extraño, el Railplane usaba propulsión por hélice montada directamente en los vehículos, lo que lo hacía sonar menos a un tren y más a un experimento a mitad de camino entre ferrocarril y aeronave. Se construyó una línea de pruebas cerca de Glasgow, que demostró que el sistema podía funcionar físicamente, probando que la idea no era solo teórica. Sin embargo, a pesar del interés que generó y de su diseño futurista, el proyecto nunca consiguió el financiamiento necesario para desarrollarse a gran escala, especialmente en una época donde las grandes inversiones en infraestructura eran difíciles de conseguir. Como resultado, el Railplane de Benny se quedó como un prototipo funcional en lugar de una revolución del transporte, convirtiéndose en una de las historias de lo que pudo haber sido más fascinantes del mundo ferroviario. Pero mientras Benny intentaba que los trenes volaran, otro ingeniero descubrió cómo lograr que un tren se mantuviera en pie usando solo un riel. Los ingenieros descubrieron cómo balancear un tren sobre un solo riel hace más de 100 años. Y la forma en que lo lograron parece desafiar las leyes de la física. En 1907, el inventor Louis Brennan presentó un monorraíl que dejó a todos sin palabras. A diferencia de los trenes normales que distribuyen su peso entre dos rieles, el tren de Brennan se sostenía sobre uno solo. Entonces, ¿cómo evitaba volcarse? Escondidos en su interior había dos enormes giroscopios girando a miles de revoluciones por minuto. Un giroscopio en movimiento se resiste naturalmente a ser inclinado, de la misma forma en que un trompo en movimiento se mantiene de pie. Si el tren empezaba a inclinarse hacia un lado, los giroscopios generaban una fuerza que lo empujaba de vuelta hacia el centro, manteniéndolo equilibrado. Brennan incluso usó dos giroscopios girando en direcciones opuestas, de manera que sus efectos no deseados se cancelaran entre sí mientras seguían aportando estabilidad. El resultado fue un tren capaz de transportar pasajeros, tomar curvas, e incluso quedarse parado en perfecto equilibrio sobre un solo riel. Las multitudes quedaron asombradas y muchos creyeron estar viendo el futuro del transporte. Pero a pesar de funcionar exactamente como estaba diseñado, el sistema resultó demasiado caro y mecánicamente complejo, así que los ferrocarriles tradicionales terminaron ganando la partida. Más de un siglo después, el monorraíl de Brennan sigue siendo uno de los experimentos ferroviarios más raros y al mismo tiempo más brillantes jamás construidos. Pero hay una historia ferroviaria todavía más inquietante, una que no tiene que ver con velocidad ni con equilibrio, sino con algo mucho más oscuro. Existió una línea de tren que nunca fue pensada para los vivos. Se llamó Necropolis Railway y operó en Londres entre 1854 y 1941
con un único propósito: transportar ataúdes y a quienes los acompañaban en su último viaje, desde el centro de la ciudad hasta un cementerio construido a las afueras. En pleno siglo XIX, Londres enfrentaba una crisis real de espacio. Los cementerios de la ciudad estaban completamente saturados y ya no había lugar para más entierros. La solución fue tan práctica como inquietante. Se construyó un cementerio enorme fuera de la ciudad y se diseñó una línea ferroviaria exclusiva para llevar hasta allí tanto a los cuerpos como a las familias que iban a despedirlos. La estación contaba con áreas separadas según la clase social del fallecido, y los vagones se dividían entre los que transportaban ataúdes y los que llevaban a los dolientes. Durante décadas, este servicio funcionó con total normalidad, como cualquier otra línea de tren, solo que su único destino final era un cementerio. La línea dejó de operar después de que parte de su infraestructura resultara dañada durante la Segunda Guerra Mundial, cerrando así uno de los capítulos más extraños y silenciosos de la historia ferroviaria. Desde una rueda gigante que devora montañas de nieve hasta una línea de tren construida exclusivamente para los muertos, la historia del ferrocarril guarda secretos que la mayoría de la gente jamás imaginaría. Algunos de estos inventos, como el monorraíl de Brennan o la rueda de hámster suiza, demostraron que las ideas más extrañas pueden funcionar a la perfección. Otros, como el aerowagon soviético, nos recuerdan que la obsesión humana por ir más rápido no siempre termina bien. Y entre todos ellos hay una pregunta que vale la pena hacerse: ¿cuántas de estas ideas habrían triunfado si hubieran nacido en la época actual, con la tecnología y los materiales que tenemos ahora? Tal vez la respuesta sea que la línea entre el genio y la locura en la ingeniería ferroviaria siempre ha sido más delgada de lo que pensamos.